Recién estaba leyendo algunas declaraciones de Alberto Fernández que en una videoconferencia que tuvo con Capitanich, con el gobernador del Chaco, diciendo que hay que tener cuidado con la cuarentena inteligente. O sea que la lectura que hago es que esto da, digamos, hasta que no esté la vacuna, evidentemente vamos a seguir jugando al encierro, lo cual de por sí es preocupante. No me preocuparía tanto si me pasa lo mismo en un país que tenga como para aguantar la cuarentena, ¿no? O sea, si me pasa lo mismo en Estados Unidos o me pasa lo mismo en Europa, estaría un poco menos preocupado. Pero acá lo que me gustaría saber es cómo van a hacer para que esta cuarentena se siga extendiendo. Ojo, dije lo mismo hace 2 meses, ¿eh? Me parece increíble que Argentina todavía esté tolerando y respetando en buena parte una cuarentena con la mitad de la gente pobre, con la gente que el primer día que no pudo salir a la calle perdió su trabajo, perdió el contacto con el ingreso que tenía. La verdad me parece increíble la paciencia que está teniendo la sociedad argentina, lo cual por supuesto que me alegra, porque los desbordes sociales nunca son buenos en ningún contexto, pero la verdad es que sorprendido y sorprendido también por cómo está actuando el gobierno, ¿no? En una foto que ves donde primero, la foto prepandemia ya era preocupante, porque de hecho hasta con vos tuve reuniones donde analizábamos lo que se venía sin la pandemia y ya era casi una tragedia, ¿no? O sea, en definitiva, todo lo que estamos hablando ahora de emisión monetaria, de exceso de gasto público, de déficit fiscal, del problema con la deuda, del problema que va a traer el congelamiento de tarifas, todo lo veníamos hablando previo al 19 o 20 de marzo. O sea, ahora a ese cóctel explosivo le metiste un mazazo a la economía y que la terminaste de matar. O sea que si antes nuestra previsión era que esto iba a terminar mal, bueno, entiendo que con esto y por los números que uno ve, al menos basémonos en los oficiales, ¿no? Como para no andar tomando datos privados, pero te basás en los datos del INDEC y abril fue, creo que en 120 años no se veía una caída similar. Así que la verdad es que la foto es Sí, bastante menos preocupante. 24%. Claro, no es un número menor ese, ¿no? O sea, en abril tuviste una producción de bienes y servicios un cuarto menor a lo que fue el año pasado. O sea, cuando uno analiza ese número así nomás, te diría, la caída es brutal. Ahora, lo que más me preocupa son dos o tres cuestiones que pasaron en la cuarentena. Porque yo antes de la cuarentena mucho plan económico no tenía, lo tenía Guzmán jugando con los PowerPoint y su arreglo de deuda, que bastante poco avanzó. Ese, que más que ministro de Economía, era un ministro del Ministerio de Reestructuración, digamos, porque se encargó solamente de eso y todavía no tenemos resultados concretos. Entiendo que se va a terminar arreglando, pero la verdad es que todavía resultados concretos no hay. Y teníamos del otro lado a Culfas como ministro de la Producción, supuestamente ayudando a la producción cuando es una persona que creo que no tuvo nunca un trabajo en el sector privado. Entonces, el panorama que había previo a la pandemia era catastrófico. Ahora, en pandemia pasaron tres eventos que a mí me gustaría rescatar. El primero que ocurrió fue el impuesto a la riqueza, que si bien todavía no tuvimos un avance en el Congreso con respecto al impuesto a la riqueza, está claro que el target a fulminar o el target a atacar va a ser el rico. Y vos sabés que, viste que en Argentina hay una fantasía que los gobernantes creen que siempre hay 100 tipos que tienen un montón de plata y a la cual le podemos sacar un pedazo y salvar el resto del país. Siempre está como esa lógica imperante en Argentina y que todavía no se dieron cuenta que no funciona. Pero bueno, no importa. Digamos, el impuesto a la riqueza me parece una de los tres eventos que en cuarentena me preocuparon, ¿no? Y aparte, uno que a vos te pasará lo mismo, ¿no? Hablas con empresarios y el empresario te dice, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo 1.000 millones de pesos, pero los tengo todos invertidos. Yo tengo que pagar un peso más de impuesto y para pagar un peso más de impuestos tengo que vender el escritorio en el que está trabajando el empleado que está viendo ahí. O sea que yo para pagar el peso de impuesto tengo que efectivamente despedir a un empleado, ¿no? Y es un poco me gustó la frase del empresario como para resumir un poco que el que tiene 1.000 millones de pesos los tiene trabajando, lo tiene produciendo y lo tiene generando empleo y lo tiene generando riqueza, ¿no? Que parece que los políticos eso no lo entienden. El otro Eh, caso que me pareció, sí, y desde, no, no, te decía el tema de los impuestos, que hoy está clarísimo, porque además está claro, pero en la práctica está claro, que cada vez que aumentan impuestos te cae la recaudación, porque ya estamos en un nivel tan alto impositivo
que no hay ningún sector al que le puedes aumentar los impuestos y que no te caiga la recaudación. ¿Sí? Y aún si te sube un poquitito inicialmente, después te va a caer más adelante. Y lo contrario también se ha probado en los países que bajan los impuestos, como en Estados Unidos, que bajaron la carga impositiva incluso a los más ricos, aumentó la recaudación. Después aumentan el gasto, que es otro tema. Pero cada vez que bajaron los impuestos, cuando lo hizo Kennedy, cuando lo hizo Reagan, cuando lo hizo después Trump, aumentó la recaudación. Y cuando empezaron a imitar países europeos bajando los impuestos, también aumentaron la recaudación. ¿Por qué? Porque estaban tan altos los impuestos, y eso en aquellos países. En el nuestro mucho peor, porque la presión impositiva es mucho más alto, por más que el jugo impositivo no sea tan alto, ¿no? Digamos, una cosa es la presión que le pones a la juguera, ¿no? Si estás apretando los limones, y otra cosa es el jugo que obtenés. Si los limones ya están secos, por ahí no obtenés mucho jugo. Pero vamos a los otros dos temas, no te quiero interrumpir demasiado. No, perfecto. Es una charla para sacar conclusiones, ¿no? Y por ahí a vos no te asustan lo que yo te nombro, y estaría buenísimo que ir intercambiando lo que nos asusta a cada uno de este delirio. Lo otro que me asustó fue lo de la TAM. Lo de la TAM me asustó no tanto por el que una empresa se vaya, porque que una empresa se vaya o venga, o sea, o invierta o desinvierta, la verdad es que no debería movernos el amperímetro como no se lo mueve al resto del mundo, digamos. En Estados Unidos todos los días hay miles de empresas que quiebran y miles de nuevas empresas que se crean. Pero lo de la TAM, Argentina, te da la señal o te muestra el cartel de que lo que no funciona es el sindicalismo. En el único país del mundo donde la TAM no pudo tener un arreglo con sus empleados fue en Argentina. Y que los sindicalistas pensaron que con el apriete iban a lograr que efectivamente todos cobren su sueldo, y lo que lograron con el apriete fue que la empresa se vaya. Que diga, señores, hasta acá llegué, ustedes me tienen podrido, el gobierno me tiene podrido, me tienen todos podridos, me quise quedar, no me dejaron. La verdad es que dejo 1.715 personas sin trabajo y me voy. Y la verdad es que me parece una clara foto de lo que es el sindicalismo en Argentina. Y creo que hay que tomar nota de eso, porque si bien uno ya lo sabía, lo que muchas veces no lo comprenden son los empleados que dependen de esos sindicatos. Si había esos empleados que defendían a sus sindicatos, esos sindicatos los han dejado sin trabajo, pues no fue la empresa, fueron los sindicatos. Yo me parece que es un elemento que hay que analizar, porque además, en el medio, el gobierno dijo que no. O sea, el Ministerio de Trabajo negó la conciliación entre la empresa y los gremios. Por lo tanto, el gobierno no estuvo de acuerdo tampoco en que esa empresa subsista. Y la verdad es que es preocupante, ¿no? Que es preocupante que el gobierno no dé las condiciones como para que en esta crisis pueda sobrevivir. Está bien, a la TAM le hicieron la vida imposible los K hace 15 años, digamos. No es una guerra de ahora. Pero bueno, una guerra que dejó victorioso al Estado, pero que los grandes perdedores es toda la sociedad argentina, porque se quedaron sin empleo y sin una empresa que invierte. Así que la verdad que ese es el segundo hecho que me parece completamente lamentable. Y el tercer hecho es Vicentín, digamos. Vicentín me parece que es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer en Argentina, ¿no? En Argentina hay que aceptar que hay empresarios, que hay inversiones, que hay empresarios malos, que hay directores malos, que hay gerentes malos, también que hay un sector privado corrupto, por supuesto que hay que investigarlo, que la justicia les tiene que caer con todo el peso de la ley, pero dentro del ámbito del sector privado, digamos, dentro de la justicia comercial, dentro de los fueros que correspondan. No sé si la justicia laboral intervendrá por el tema de los empleados, pero es un tema entre privados. Y esa imagen de yo me quedo con lo que considero de utilidad pública, por más que no la tenga, esa imagen no es buena. No es buena para el que quiere venir a invertir. Hoy no quiere venir nadie a invertir, pero cuando esto se acomode un poquito, algún delirante va a ver que quiere invertir. Esa imagen de yo me puedo quedar con lo tuyo no es buena. No es buena, y te marca una intervención del Estado en el sector privado, de contrato entre privados, y de quedarse con algo que no es del Estado, ¿no? Esta Ofelia Fernández, que saltó a decir en un videíto, Vicentín somos todos. No, Vicentín no somos todos. Vicentín son los 103 accionistas de Vicentín, y en tal caso, el sentimiento que tiene todo el pueblo de Avellaneda para con Vicentín, porque Vicentín aparte hacía mucho trabajo social en Avellaneda. Entonces, la verdad es que me parece un tercer punto que
hay que marcarlo. Y déjame, como para terminarte de Sí, si aburrir, me permitiste, déjame te agrego marcarte después un cuarto punto. bueno, yo voy al 3,5 entonces. Es la charla Dale. que tuvo, era el cuarto, la charla que tuvo Alberto Fernández con Lula da Silva, diciendo que él y López Obrador eran los únicos que podían salvar el mundo, los únicos que podían salvar el mundo. Bueno, digamos, Sí, cuando sí, vos sí, sí. sumás esos 4 episodios, Y añorando a eh, Chávez, ¿no? Para colmo, porque añorando a Chávez incluso se olvidó de extrañando Maduro. a Chávez. Chávez que casi Sí. termina de fundir Sancor, que nos prestaba el 15% de tasa de interés, y un tipo que aparte fue el dueño de la dictadura venezolana y el comienzo, no el comienzo, porque el desastre venezolano hay que reconocer que es anterior, pero fue un gran partícipe de que hoy Venezuela sea lo que es. La verdad es que ahora vos me decís, ¿qué viene? Volviendo a tu introducción, ¿no? De nos acercamos a una crisis Sí. colosal. Yo lo que te Déjame tendría que agregarte decir, un quinto punto antes de ir a cómo sigue la crisis, ¿no? El quinto punto que fue hoy, que fue la aprobación de la ley de alquileres. Y ahí es un tema que es interesante que la gente lo vea, porque cuando se hace una ley que es totalmente a favor de los inquilinos, pero en contra de los dueños, termina perjudicando tanto a los dueños como a los inquilinos. Porque al final del día, cuando vos tenés un país que tiene 54% de inflación y le obligás a alargar los contratos a 3 años y le complicás la fórmula de ajuste que ahora va a depender de un índice que va a hacer el Estado, sabiendo que el Estado puede manipular esos índices, ¿no? Y complicándole la posibilidad de tomar garantías y depósitos iniciales y una cantidad de cosas es decir, haciendo un contrato equilibrado de las dos partes que sea libre entre las dos partes. Ahora se mete el Estado, te obliga a hacerlo de una determinada manera en contra del dueño. Pero ¿qué pasa? Obviamente eso te hace reducir la inversión. Y al reducir la inversión hay menor construcción de nuevas viviendas y eso va a reducir la oferta de nuevas viviendas y por lo tanto los alquileres en el mediano o largo plazo van a ser más altos, no más bajos. Y para colmo después tenés otro problema adicional, que como hay menos construcción, también tenés menor cantidad de obreros, ¿no? Que demanda de obreros. Y por lo tanto también baja el salario real de los obreros. Es decir, que es negativo para los dos, para los inquilinos y también para los dueños, y termina siendo también negativo para la Argentina, ¿no? Y para los salarios de todos los obreros de la construcción. Con lo cual, esos son 4 puntos. El quinto es el tuyo que acabas de decir, y si nos ponemos a mirar, hay muchos más, ¿no? hay Con lo mil cual, quinientos puntos. 1.500 puntos. Lo que pasa que lo que quería marcar es un poco esa perspectiva de futuro que tiene una relación con lo que están haciendo en cuarentena. O sea, cuando uno analiza lo que están haciendo en cuarentena, evidentemente vamos a un modelo de país que no nos va a hacer bien. Porque lo que vos nombrás de la ley de alquileres, que entre tanto desastre que pasa me lo había comido en el relato, aparte, hay que decirle a la gente que cuando vos haces un edificio, vos invertís en un edificio de 20 pisos, te queda un edificio de 8, porque hay 12 pisos que lo pagaste en impuestos. El 58% de hacer un exactamente. edificio nuevo hoy se lo queda o sea que hiciste una torre y te quedó un enanito de edificio. Entonces, lo que hay que incentivar es eso, es que haya más oferta de vivienda, en tal caso, si quieren, en los contratos privados, porque esto a otro nivel, pero ya pasó en el gobierno anterior cuando ahí creo que te congelaste. Sí, pero yo te Pero escucho, esto ¿eh? de la... Ah, bueno, perfecto, perfecto. No, si no, la iba a estirar, quédate tranquilo. Pasó también, ¿te acordás cuando cuando pusieron la norma que los contratos de alquiler, la gente se los podía deducir del impuesto a las ganancias de su recibo de sueldo? Claro, ahí qué pasó. Se metieron en el contrato entre privados, entonces los inquilinos le empezaron a pedir a los empleados, a los que les alquilaban, que les den la factura. Los que les alquilaban estaban en negro, se tuvieron que inscribir en AFIP, les subió el costo de ese alquiler, por lo tanto lo trasladaron al contrato. O sea que en la próxima renovación del contrato, los contratos aumentaron más de lo que hubiesen aumentado si no se metía el gobierno a regular eso. Entonces, sí, claramente hay una idea alocada de que la economía se domina
con una lapicera y un decreto. Y me parece que hay que cortar con eso y Ahora, entender que la ley de la gravedad es la ley de la gravedad, digamos, no la podés frenar por sí. decreto. Ahora, Manuel, todo esto del coronavirus acelera el problema, ¿verdad? Entonces vamos a seguir una crisis mucho más grande de la que nos imaginábamos. Iba a ser una crisis muy grande igual. Yo siempre estaba diciendo que esta crisis iba a ser más grande que la del 2001. Ahora ya es más grande que la del 2001, ¿no? Y se sigue profundizando. Y la pobreza va a subir arriba del 50%. Va a ser realmente muy complicado, ¿no? La caída del PBI. Hace un ratito estaba charlando con Fausto y él coincide que estamos viendo, va a ser entre menos 12 y menos 15% la caída promedio del año, ¿no? Aún después, suponiendo que salgamos de la cuarentena y esto se recupere. Pero yo estoy teniendo una impresión y me gustaría ver si vos la compartís, de que finalmente la gente se empieza a dar cuenta. Y lo empiezo a ver por una cantidad de factores, si querés por la ansiedad de mucha gente, por los comentarios que recibís en Instagram y demás. Se viene un cambio en Argentina y se va a venir un cambio. Lamentablemente estamos en el primer año de gobierno. Pero el año que viene son las elecciones de mitad de término y yo creo que ahí va a estar clarísimo que va a tener un porrazo electoral el gobierno muy grande y va a haber una oportunidad de un cambio en favor de las ideas de la libertad, como pasó en Brasil, que ganó Bolsonaro, como pasó en Estados Unidos, que ganó Trump, o como pasó en Uruguay, que ahí fue incluso un ejemplo mucho más lindo, ¿no? Con la calle Pou. Digo más lindo porque probablemente la calle Pou es un presidente más cercano a lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Es decir, que tiene Sí, nuestras ideas, pero también tiene una sí, una capacidad moderación, una sí, sí. moderación, una capacidad de transmitirlas, ¿viste? Y de implementarlas, porque ahora está haciendo reformas importantes, a pesar del coronavirus, presentó una ley de 3.000 artículos para eliminar 60 leyes socialistas, o sea que no va gradualmente, él quiere hacer un cambio profundo, estructural, en un país que fue gobernado durante mucho tiempo por el socialismo, ¿no? Ahora, ¿cómo ves este proceso? ¿Cómo ves? Porque vos decías por ahí que, por supuesto, no queremos que haya ningún tipo de violencia social ni nada por el estilo. Pero por otro lado, para salir de la cuarentena, tal vez sí sea necesario que la gente se manifieste. La sensación que da es que esta gente nos va a tener ahí, no digo eternamente, pero muy extendidamente. Esta cuarentena ya es de las más largas del mundo, si no es la más larga, ¿no? Y el efecto que tiene sobre la economía, no solo sobre la economía, sobre la salud de los argentinos. Hablando con una psicóloga, por ejemplo, me decía, mirá, ya 100 días de cuarentena para muchas familias, o para algunas personas dentro de esas familias, está produciendo, y esto me preocupó, efectos irreversibles en la personalidad de algunas personas. Es decir, que está destruyendo las familias, y en algunos casos de manera irreversible. Es decir, que no se están dando cuenta, o por ahí se dan cuenta, lo cual es mucho más grave, del daño que están produciendo a las familias. Cuando se habla de la economía, hablamos de la economía familiar también. Y si sobre esa destrucción Sí, de la sí, economía claro. familiar le metés la presión de la cuarentena, realmente el estrés que estás poniendo en muchas familias es terrorífico. Sí, a ver, yo creo que si no hubiese existido el coronavirus, más allá de la particularidad de que nos puedan tener encerrados, vos el desenlace económico lo ibas a tener igual, más tarde o más temprano. Te podría llevar un año más, 2 años más, 3 años más, pero la catástrofe la ibas a tener. El coronavirus lo que te hizo fue acelerarte los tiempos y aparte darle una herramienta al Estado donde al principio la sociedad estaba de acuerdo con que te encierren, ¿no? Porque recordemos que el 19 de marzo estábamos todos más o menos de acuerdo en que había que tomarse 15 días como para ver qué era esto y era razonable. La pregunta es, ¿por qué se hizo primero tan temprano, cuando todavía no había muchas razones para hacerlo con tanta anticipación? Y después, ¿por qué hoy el discurso político está en línea con que esto es eterno? Porque cuando vos escuchás a políticos de primera línea, como puede ser Alberto Fernández, que te dice, guarda, hay que tener cuidado con la cuarentena inteligente, que eso significa la única cuarentena que vale es la nuestra. Cuando vos escuchás al ministro o al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que te dice, yo compro cuarentena hasta el 15 de septiembre, o te dice, guarda, o el ministro de Salud de la provincia, que te dice, mirá que si no hacemos lo que nosotros decimos, vamos a apilar los cadáveres. Entonces el discurso, al menos, es de una cuarentena eterna o de una cuarentena larga. Eterna no, porque claramente no lo van a poder sostener.
Ahora, yo la duda que tengo es ya ni siquiera económica, es social, ¿no? Es qué van a hacer, cómo van a contener el desborde social, porque el desborde social va a venir. Cuando vos no tenés para comer, salís a buscar comida. Y hoy tenés un montón de gente que se le está terminando la comida. Y hay un montón de, vos lo sabés muy bien, porque igual que a mí te llegan 300.000 videos por día de un montón de estás empezando a ver desbordes, estás empezando a ver pequeños saqueos, estás empezando a ver robos violentos. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, ¿nos dejan a todos encerrados? Bueno, nos dejan a todos encerrados. Ahora, ¿tienen algún plan económico y tienen algún plan de contención social para cuando pase todo esto? ¿O quién se va a hacer cargo? Porque yo puedo entender que el gobierno cometa errores, ¿eh? A mí que el gobierno cometa errores me parece algo hasta normal. Ahora, digo, bueno, cometés el error. ¿Quién se va a hacer cargo de esta destrucción que están haciendo en lo económico y en lo social? Porque lo que vos relataste recién de la psicóloga, el primer mes de la cuarentena completa, en abril, se quintuplicaron las ventas de ansiolíticos. Las familias que tienen que trabajar con toda la familia metida en la casa por ahí en 30 metros cuadrados. O sea, y el miedo que te genera perder el trabajo, al que todavía lo tiene, a tener que preocuparte porque ya no tenés para comer o para comer como te gustaría. Y el encierro es devastador, es devastador. Acá se va a morir más, y más toda la gente que se quiere ir al médico o que necesitaría ir al médico y que no va porque tiene miedo, porque le inculcaron el miedo y que se va a morir en la casa. Me contaban, por ejemplo, las estadísticas de infarto, ¿no? Los infartos, si vos el infarto te duele el pecho y llamás a la clínica, llamás a una ambulancia, tenés un 90% de probabilidades de salvarte. Si no llamás a la ambulancia, tenés un 60% de posibilidades de salvarte nada más. O sea, ¿sabes la gente que se va a morir de infarto por decir, no llamo a ver si me contagio de coronavirus? Así que yo creo que acá Bueno, lo vos que me sabés que hay un preocupa es... informe, hay un informe del ICVA, hay un informe del ICVA, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que ya en abril estimaba, mirá el número, que iba a haber entre 6.000 y 9.000 muertos extra del corazón. Pero nadie se imaginó que la cuarentena iba a ser Bueno, tan larga. O sea que va a ser peor que lo que estaban estimando. Y lo mismo con el cáncer, que la gente no se está controlando y demás. Los bueno, números de eso los es terrible, lo muertos del cáncer es terrible. es tremendo. Los números de muertos por otras enfermedades va a superar largamente el número de los que pudieran haber muerto si no hacíamos nada con el tema del coronavirus. Y por supuesto nadie dice no hacer nada. Tenemos que haber hecho protocolos razonables como los que hizo Uruguay, que además le fue muy bien. Está demostrado que Uruguay pudo hacer una cuarentena no cavernícola, sino una cuarentena inteligente y respetando las libertades individuales, porque tanto el presidente como la vicepresidente dijeron varias veces que para ellos la libertad es un tema fundamental y le fue muy bien. Tuvieron muchos menos muertos incluso por millón de habitantes, o sea, ajustado por población, que Pero, la Argentina. Entonces pero se puede hacer además, de otra en manera, el ¿no? AMBA, aparte en el AMBA, el 90% de los casos se da o en barrios vulnerables o en geriátricos. Entonces, claramente se puede hacer una cuarentena inteligente. Acá nadie dice de abramos todo y que cada uno haga lo que diga. No, muchachos, edúquennos, díganos cómo nos tenemos que cuidar, porque un día me decís que... Porque la crónica de esto fue así. Ginés diciendo quédense tranquilos, muchachos, que el coronavirus acá no llega porque estamos lejos. Después dijo, no estamos tan lejos, pero quédense tranquilos que el coronavirus no va a llegar porque estamos en verano. Después dijo, va a llegar, pero quédense tranquilos que los tenemos controlados. Y así fuimos avanzando. El pico viene en abril, el pico viene en mayo, el pico viene en junio, ahora el pico no sé ni cuándo va a ser. Entonces, está claro que nos han mal informado. Entiendo también que la OMS es un desastre, digamos, entiendo que nadie conoce el virus, yo lo entiendo todo. Ahora digo, vos querés salir de esto, en principio tenés que explicarle a la gente cómo hacer para cuidarse. Y explicárselo bien, en vez de hacer, de tuitear estupideces o de hacer conferencias de prensa enojándote con los periodistas, lo que tenés que hacer es explicar y abrazarte con gobernadores sin barbijo. Lo que tenés que hacer es efectivamente explicarle a la gente, dando el ejemplo y explicándoselo muy claramente cómo se tiene que cuidar y cuáles son las bajas probabilidades que tiene de contagiarse si se cuida. Entonces, si no hacemos eso no vamos a salir nunca más porque siempre va a estar el miedo a que esto se dispare. Y aparte porque te das cuenta que hay una gran desorganización puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Creo que
el ministro Quirós en la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un buen trabajo y creo que la provincia de Buenos Aires es un desastre y está completamente descontrolada. Esa es mi opinión personal, sin ser infectólogo, sin ser médico y por los datos que recabo. Sí. Ahora, algo Vos sabés vamos a que tener que hacer. yo ¿Hasta estoy, cuándo vamos a llegar? ¿Cómo va vos a sabés pasar? que ¿Navidad encerrado? ¿El verano sí, encerrado?